Eso, mis amados hermanos, quiero comentarles una referencia sencillita antes de el tema que vamos a ver, y es que en los últimos 10 años las lluvias se han incrementado. En los últimos 10 años, es que en Colombia, cuando uno mira, investiga con las instituciones pues encargadas de todos estos temas climáticos de vigilancia y seguimiento, se da cuenta que en Colombia llueve en la mayor parte del territorio nacional la mayor parte del año. Por ejemplo, en Amazonía, que comprende 6 departamentos, llueve de enero a diciembre. Hay presencia de lluvias todos los meses. En la Orinoquía, que comprende 4 departamentos, llueve de 12 meses, llueve 6 meses al año. El Pacífico, que comprende 5 departamentos, llueven los 12 meses del año, imagínense. En el Caribe de 8 departamentos llueve 9 meses al año. Y en la región andina, que comprende 13 departamentos, llueve la mitad del año. De 12 meses, 6 meses está lloviendo. Y durante la última década en Colombia se ha recrudecido las lluvias, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM. Entonces, de 3 millones de milímetros de precipitación acumulada para el 2021, ya vamos en lo que va corrido del 2022 en 3.163.000. Solo en lo que va corrido de este año. Hasta ahora vamos por la mitad de año, imagínense. Pero hay una cosa muy curiosa. A pesar de la cantidad de lluvias y de todo lo que estamos viendo en noticias, el número de damnificados es menor, gracias a que especialmente el último gobierno o el presente gobierno ha invertido muchísimo dinero en capacitación y en obras de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Bueno, eso es algo bueno y es algo muy positivo. En total, este gobierno lleva invertidos 4.5 billones, más de 300 proyectos en infraestructura ejecutados que benefician a más de 40 millones de colombianos. Esto es bueno. Entonces, un poco para que entendamos por qué el tema de tanta lluvia. No es un tema solo transitorio, porque a veces uno lo escucha y es verdad, porque hay un ciclón, porque vienen vientos de otro lado, etcétera, etcétera. Pero también es un tema de carácter permanente. El clima mundial ha cambiado drásticamente desde el 2000 en adelante, es decir, desde hace muchos años atrás, pero especialmente, particularmente del año 2015 hacia acá, ha tenido un cambio acelerado, acelerado. Eso es más bien la expresión. Hay unas instituciones, la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, dice que uno de los quinquenios, usted sabe que un quinquenio son 5 años, ¿verdad? Uno de los quinquenios más calientes que han habido en los últimos 300 años
estuvo entre el 2015 y el 2019. Y esto es grave. Y el impacto no se hace esperar. Entonces, la temperatura, dice esta institución, que la temperatura media mundial ha aumentado en 1.1 grados centígrados. Esto es terrible, esto es un cambio. Uno dice, pero es solo 1.1 grados. Hermano, 1 grado que aumente es grave, grave, grave. Vienen y se han venido la aceleración en la reducción de los hielos en los polos árticos, lo que se conoce como hielos marinos, se han ido desapareciendo por cuenta del calentamiento global. El ritmo de derretimiento de la cubierta del hielo de Groenlandia también se ha acelerado desde comienzos del año 2000, es decir, desde el comienzo del milenio. Y esto está generando una serie de cambios muy preocupantes que por más que cambiemos a energías más limpias y por más que cambiemos a carros eléctricos, de hidrógeno, lo que usted quiera, esto ya no se puede parar. Se puede mitigar un poco, pero ya detener la degeneración que estamos viendo en el planeta ya no la para nadie. Es decir, el calentamiento, la acidificación de los gases. Los océanos almacenan más del 90% del exceso de calor provocado por el cambio climático y eso ha ayudado un poco a que la temperatura no suba tanto. El problema está en que literalmente los océanos, por causa también de la acción depredadora de los seres humanos, se están acidificando y el problema es que, o lo grave de esto es que ya ellos no van a absorber tanto calor como están absorbiendo actualmente. Los océanos también tienen una función de absorber las emisiones anuales de CO2. Y mientras más se ponga ácido el océano, pues menos van a hacer esta función. Eso en cuanto al tema climático, ¿cómo les parece? Bueno, quiero invitarles a que me acompañen a la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a leer la bendita palabra. Y leamos nuevamente para recordar toda la porción que estuvimos analizando el día de ayer. Y mientras usted busca ahí las citas, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 28, les cuento que me enviaron unos videos. Bueno, están ahí en internet, hermano, me los enviaron. Me imagino yo que están en internet. Donde le profetizan a este pastor John Milton de Cali, que iba a ser el próximo presidente. Qué vergüenza, hermanos. Qué ridículo. Qué vergüenza y qué ridículo. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y le dijeron, usted va a ser el próximo presidente de Colombia. Lo muestra el Señor claramente, lo dice el Señor. Ajá, ajá. Por eso tenemos nosotros que paraditos en la palabra, ¿cuántos dicen amén? No comiendo cuento, sino comiendo Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 28. Esta porción habla del regreso del Señor y del comportamiento que la iglesia debe tener como preparación y nos debe animar tremendamente. Nos debe animar. El Señor nos instruye, nos dice cuál es el comportamiento que debe tener su iglesia previa a la venida del Señor. Os rogamos, versículo 12, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Vea usted, y os amonestan. Y que los tengáis en qué? En mucha estima. Que los tengáis en mucha estima. ¿Y qué más? Y amor por causa de su obra.
por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Tened paz, 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 paz. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, amonestéis a los ociosos, que alentéis a quienes, a los de poco, a los de poco qué, a los de poco ánimo, que sostengáis a quienes, a los débiles, y que seáis qué, pacientes para con todos, para con todos. Mirad que ninguno pague mal, ¿con qué? Por mal. Si dice así allá en su Biblia, mirad que ninguno pague mal por mal. Antes, seguid siempre ¿qué? Lo bueno. Seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre, ¿cómo? Estar siempre, ¿cómo? Gozosos, gozosos. Estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. Mire, en todo. No apaguéis al Espíritu. Se da cuenta que para el versículo 9, mire todo lo que nos ha dicho antes. Es decir, los versículos anteriores, los que hemos leído, son cosas que si usted no las hace, está apagando el Espíritu. Son formas de apagar el Espíritu. Entonces, mire el 18. Demos gracias en todo, en todo. Eso incluye las pruebas, las cosas agradables, las no tan agradables, incluye absolutamente todo, 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 lo incluye todo. Demos gracias. Si usted no lo hace, está apagando el Espíritu. Si usted ora sin cesar, está apagando el Espíritu. Perdón, si usted no obedece y ora todo tiempo, sino de vez en cuando, está apagando el Espíritu. Si usted no está gozoso siempre, está apagando el Espíritu. Si usted está pagando por mal a otro, ¿cierto? Y usted es un refunfuñón, amarguetas, que siempre está cuestionando el domingo, que el sábado pasado en el ayuno hicimos una referencia sencillita, no era el tema, pero hicimos una referencia sencillita a la hechicería y les expliqué muy por encimita qué es la hechicería. La hechicería es rebeldía en la iglesia. Muchas veces en la iglesia la hechicería se ha metido, todo lo cuestionamos al pastor, cuestionamos a todo el mundo, pero es que no me parece, pero es que a mí, es que yo no estoy de acuerdo, es que esa no es la manera. Esa es una manera de hechicería. Después estaremos hablando de ese tema. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros, de mal genio, refunfuñones, amarguetas, en discordias, siempre. No, no es lo que manda. Entonces, si usted no lo hace, está pagando el Espíritu. Si no amonestamos a los ociosos, alentamos a los de poco ánimo, sostenemos a los débiles, no somos pacientes para con todos, estamos apagando al Espíritu. Si no tenemos en estima, en gran estima, mucha estima, dice la palabra, y amor a los pastores por causa de su obra, y no tenemos pastor entre todos nosotros como iglesia, estamos apagando el Espíritu. Y si no reconocemos el trabajo de los pastores, a los que nos presiden en el Señor, estamos apagando el Espíritu. Versículo 20. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz. Pues cuando yo he cumplido todo lo que anteriormente me ha mencionado el Señor, viene una promesa. Esta es una preciosa promesa. A partir del versículo 20 se mencionan los resultados del comportamiento apropiado de la iglesia. Entonces, devolvamos. Del versículo 12 al 13 se habla del comportamiento que la iglesia debe tener hacia los pastores.
y dice tres cosas fundamentales. Reconózcanlos. La segunda, ténganlos en mucha estima y amor. La tercera, tengan paz entre todos ustedes. Entre el versículo 14 y el versículo 15, el Señor le habla a la iglesia y dice el comportamiento que la iglesia debe tener hacia quienes, hacia la familia de la iglesia, hacia la congregación, hacia los hermanos. Y para eso dice 5 cosas. La primera, amonesten a los ociosos. La segunda, alienten a los de poco ánimo. La tercera, sostengan a los débiles. Voy un poquito rápido porque eso ya lo hablamos anoche. La cuarta, sean pacientes para con todos. Y la quinta, miren que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Listos? A partir del versículo 16 hasta el versículo 22, se habla, el Señor le da instrucciones a la iglesia, a los creyentes, de cuál debe ser su comportamiento a nivel personal. A nivel personal. Ojo, el versículo 12 y 13 nos hablan del comportamiento que la iglesia toda debe tener hacia los pastores. El versículo 14 y 15 hablan del comportamiento que la iglesia toda debe tener hacia todos, entre hermanos. Del versículo 16 en adelante, se nos habla del comportamiento que la iglesia debe tener a nivel personal, es decir, cada uno de nosotros está siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. No apaguen al espíritu. No menosprecien las profecías. Examínenlo todo y absténganse de toda especie de mal. A partir del versículo 23 hasta el versículo 24, se nos mencionan los resultados del comportamiento apropiado. Es decir, cuando usted tiene estos comportamientos que el Señor le está mandando, el Señor le promete unos resultados y menciona 4 cosas. Primero, la presencia de Dios en su vida. Ese es un resultado. Que la presencia de Dios va a estar, se va a manifestar, va a fluir a través de su vida. Y la presencia de Dios en su vida es el favor de Dios, el respaldo de Dios, casi nada, ¿no? En segundo lugar, menciona la santificación. En tercer lugar, menciona la preservación del espíritu, el alma y el cuerpo. Dios le va a cuidar, le va a guardar, le va a proteger. Y en cuarto lugar menciona la seguridad de la fidelidad de Dios en su vida. Leamos estos 2 versículos, por favor, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. A partir del versículo 25 y hasta el versículo 28, se nos habla de las exhortaciones finales sobre el comportamiento. Mis amados en Cristo, esta porción de las Escrituras, esta pericopa del versículo 12 al 28, está diciéndole a la iglesia el comportamiento que debe tener frente a estos tiempos que estamos viviendo. Primero le dice a la iglesia cómo debe ser su comportamiento hacia los pastores, luego cómo debe ser el comportamiento entre los hermanos, luego cómo debe ser el comportamiento a nivel personal. 3 aspectos, áreas o dimensiones del comportamiento del creyente que van a generar 4 resultados mencionados entre el versículo 23 y 24. Y el Señor cierra dando unas exhortaciones finales sobre el comportamiento y menciona 4 cosas fundamentales. Leamos a partir del versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Recuerde que ósculo es la palabra beso. Os conjuro por el Señor
que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, en estas exhortaciones finales sobre el comportamiento que nosotros como creyentes debemos tener previos a la venida del Señor Jesucristo, están 4 cosas. Primero, oremos por los pastores. Usted debe orar siempre por el pastor. Y no solo por su pastor. Usted debe orar siempre por los pastores alrededor del mundo entero. Alrededor del mundo entero. Ahora que yo vi este video de este pastor, yo oré por él. Porque debe estar pasando una vergüenza terrible. Y debe estar teniendo que dar muchísimas explicaciones. ¿Y por qué, pastor? Pero le profetizaron, pero dijeron, pero esto, pero aquello, pero una cosa, pero la otra. Pero también oré porque este pastor tenga gallardía y el valor y decir, nos equivocamos. Perdónennos, iglesia, nos equivocamos. Para que mucha gente que seguramente será lastimada, habrá sido lastimada en su fe y estarán lastimados, ni se aparten ni venga el diablo a hacer daño y a encontrar oportunidad para meterse ahí a torcer el corazón de la gente, mis amados hermanos. Debemos orar. Pero me voy a detener, vamos a arrancar aquí a partir de el versículo, ya le digo, donde oramos pero no invitamos a César. El versículo 17, porque dice, orad sin cesar. Entonces, vamos a orar, pero a César no lo invitamos. ¿Listos? Versículo 17, orad sin cesar. Escúcheme este principio sencillito, por eso mañana la vigilia va a ser muy especial, va a ser hermosa. Va a ser hermosa. Yo oré y dije, Señor, dadas las circunstancias y cómo está todo el tema de salud, de virosis, una cosa a la otra, Señor, cancelamos la vigilia. El Señor habló clarito. No, no vas a cancelar nada. Bueno, Señor, vamos a hacer vigilia. Gloria a Dios por eso. Escuche este principio. La oración es la manera ordenada por Dios para recibir cosas de Él. Se lo repito despacito. La oración es la manera ordenada por Dios para recibir cosas de Él. ¿Ya? ¿Tomó nota? Es un principio de la vida espiritual, es un principio establecido por el Señor. La oración es la manera ordenada, autorizada por Dios para recibir cosas de Él. Dios se mueve, actúa y responde a la oración. Otra vez, Dios se mueve, actúa y responde a la oración. La oración es una ley que Dios ha establecido en el universo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la oración? La razón es sencilla, porque la oración provoca el compañerismo y la comunión con Dios. Y hace que se produzca un mayor conocimiento y comprensión acerca de Dios. Te lo repito. ¿Por qué razón la oración es la ley que Él ha establecido en el universo para obtener cosas de Él? Muy sencillo. Porque la oración provoca compañerismo y comunión con Dios y hace que se produzca un mayor conocimiento y una mayor comprensión acerca de Dios. La persona que
tiene un fuerte estudio de la palabra, aunado a la oración, es una persona que va a aprender más y más de Dios y que provoca más y más confianza, así como adoración y alabanza al Señor. La oración mueve, ocasiona que sucedan entre Dios y el hombre miles de cosas buenas inimaginables. Por eso es que en la palabra la oración es fundamental y nos dice en el verso 17, orad sin cesar. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mañana vamos a tener un tiempo muy especial de oración. Muy especial de oración. La palabra dice en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, la carne siempre pone tropiezo. La carne siempre está desanimada, la carne siempre tiene pereza, la carne siempre tiene excusas, la carne o está enferma o la carne tiene frío. Y yo encuentro hermanos que no tenemos el entendimiento, el discernimiento de lo que es la profundidad de la oración. Yo encuentro hermanitos, muchos de ustedes lo han hecho, lo decimos aquí con libertad, embajadores de esperanza, cuando estamos en familia decimos las cosas en confianza. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, me voy a la 1 de la mañana porque es que tengo que ir a cuidar. ¿A cuidar a quién? ¿A la almohada? Pero no machacan la carne hasta el extremo. No, ni de riesgos amanecer. Claro, siempre hay una excusa, siempre. Y nosotros racionalizamos la carne, racionalizamos la oposición carnal para no orar, no clamar, no sacrificarnos. Hay límites. Entonces usted ve gente, se acaba la vigilia y salen a perderse, hermano, como que, no, yo ya cumplí, papá, yo ya estuve en vigilia, hermano, antes agradezca que vine. No se quedan a la palabra. Capan culto. Y hay otros que son todavía más descarados, ni vigilia ni culto. Y así llevamos la vida espiritual. Y no estamos cumpliendo con un mandamiento. Orad sin cesar. Orad sin cesar. En Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Lo ve? Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, pero dice la palabra que debemos orar sin cesar. En el versículo 18 dice, dad gracias en todo. Ahora, a mí la palabra que me llama aquí la atención es en todo. Gracias en todo. Porque asaltan preguntas. ¿Cómo vamos a agradecerle a Dios por terribles pruebas, como accidentes, como la muerte, el pecado? No es lo que quieren decir las escrituras. Lo que Dios quiere decir es que le agradezcamos por su presencia, por su poder cuando atravesamos esas pruebas. En Cristo Jesús hay victoria. Estoy convencido de eso y lo voy a ver y lo seguiré viendo. Hay victoria y triunfo. Es que no es que lo voy a ver, lo estoy viendo y el Señor viene con respuestas y el Señor viene abriendo camino.
Y el Señor viene haciendo cosas maravillosas y ha estado preparando mi corazón y el corazón de la iglesia para cosas buenas. Bendito sea el Dios del cielo. Bendito sea el Señor. Hoy hablé con un hombre que en una necesidad terrible le prometió al Señor cielo y tierra. Ganó un pleito. Mientras estuvo en el pleito, prometió cielo y tierra. Ganó el pleito y sí, fue a la iglesia y dio, pero no lo que había prometido al Señor. La semana pasada le robaron en un negocio 4.800 millones de pesos. Es para llorar, hermano. 4.800 millones de pesos. Quedó con una mano adelante y con una mano atrás. Usted no puede decirle a Dios hoy algo en emociones por la premura de una situación para mañana salir a decir otra cosa. No haga eso, hermano. Es mejor, la Biblia lo dice, la Biblia es clara. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. La Biblia lo dice. Entonces, se trata de que nosotros demos gracias a Dios en todo mientras atravesamos todas las cosas duras y difíciles de la vida, por la victoria que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Yo fui hecho más que vencedor por Cristo, por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, y soy más que vencedor sobre toda situación en esta vida, en el nombre de Jesús y por el poder de Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para con usted y para conmigo. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál? Que demos gracias en todo. Mire el versículo 18. Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea agradecido en medio de las pruebas, la lucha, las dificultades. No que esté cansado, no que esté con ganas de salir corriendo, no que esté mundano, no que esté andando con gente que no debe, no que se esté subiendo a su vehículo, escuchando música que no debe, yendo a tabernas, discotecas, lugares y a escuchar y a hablar cosas que no debe y a permitir cosas que no debe, todo mundanoide, porque así no vienen las victorias de Dios. Es que estoy cansado de la prueba, precisamente. El cansancio debe promover en su vida consagración al Señor. Entonces, cuando dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, lo que Dios está mandando es que en medio de las situaciones duras y difíciles nos regocijemos, oremos sin cesar, demos gracias en todo. Por eso dice la palabra en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, todo, de que le gusta estar saliendo allá con el mundano, con el incircunciso, con el Dalilo, porque también hay Dalilos y también hay Dalilas que lo quieren acabar y matar y tragárselo vivito y entero. Dice todo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo. Ahorita alguno de los hermanos oraba, decía, Señor, perdona porque soy infiel. Amén. Todos los días debemos orar y pedir que nos perdone el Señor. El tema es, corrijámonos, amigos. Corrijámonos, hermanito. El tema no es que puedo estar yo orando y yo le estoy quitando a Dios por darle a mi papá, por darle a mi mamá, por darle al primo, por darle al tío, y todo chévere y todo bien, y chévere. Yo doy como a mí se me da la gana. Como le dije ayer a alguien, voy a orar para que a usted, un hermano de otra iglesia que me preguntaba si estaba correcto, pastor, ¿es correcto que yo diezme cada 3 meses? Claro, hermano, usted puede diezmar, es más, puede diezmar solo 2 veces al año. ¿En serio, pastor? Claro. Es más, diezme solo una vez al año, en diciembre. ¿En serio? ¿Y eso dónde está en la Biblia? En ninguna parte, pero si usted quiere diezmar una sola vez al año, hágalo. También voy a orar para que le paguen una sola vez al año y me cuenta cómo le va.
¿Se da cuenta? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Yo le pregunto, ¿usted está cumpliendo con este versículo de Colosenses 3:17? ¿Usted cumple con ese versículo? Todo lo que usted hace de palabra o de hecho, ¿lo está haciendo en el nombre de Jesús? Eso implica, no es que yo hago lo que se me antoja y digo en el nombre de Jesús, no señor. En el nombre de Jesús significa sujeto a la voluntad de Cristo. Sujeto a la voluntad de Jesús. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Primera de Timoteo 4:4. Y esto se pone súper interesante. El tiempo no nos alcanza, pero vamos a darle a exprimir esto. Entonces dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque está la voluntad de Dios. Y en el versículo 19 dice, no apaguéis al espíritu. Apaguéis. La palabra apagar. Apagar. La palabra apagar viene del original griego suprimir. Suprimir. Quitar. Quitar. Suprimir, quitar. Muchas veces nosotros prometemos a Dios cosas, le decimos a Dios cosas y luego quitamos, suprimimos. Estamos haciendo a un lado el Espíritu Santo en medio de la necesidad, del problema, la dificultad, la enfermedad, la incertidumbre, los pasos de fe que damos, invocamos al Espíritu Santo. Le prometemos 1000 cosas, declaramos 1000 cosas, decimos 1000 cosas. Cuando las cosas se nos solucionan, van marchando, entonces empezamos a quitarlo, a suprimirlo. El Salmo 50:14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, tus promesas, lo que tú has prometido, cúmplelo, págalo. No quites al Espíritu Santo, no lo invoques en medio de la necesidad, no lo quites en medio de la bendición. Entonces debemos nosotros todos tener muchísimo cuidado de no estar suprimiendo, de no estar apagando al bendito Espíritu Santo de Dios. Este apagar que está aquí, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios, es uno de los 4 pecados principales que se pueden cometer contra el Espíritu Santo de Dios. Es pecado en medio de la necesidad de invocarlo, invocar el favor de Dios, invocar al Señor, invocar milagros, pedir milagros, respáldame, ayúdame. Es un pecado cuando en medio de la respuesta llegan las respuestas, llega la provisión, llega la sanidad, llega la libertad, llegan 1000 cosas y lo hacemos a un lado, lo estamos apagando, lo estamos suprimiendo. Entonces, apagar, que viene de la raíz griega suprimir, traduce 3 cosas fundamentales: ahogar, silenciar y detener. Otra vez. Ahogar, silenciar y detener. Medite. Estoy ahogando al Espíritu Santo. Lo estoy silenciando. Lo estoy deteniendo. Se ahoga al Espíritu Santo imponiendo sus razonamientos y su lógica humana frente a la palabra. Lo ahoga, porque está por encima su altivez, sus pensamientos, su altivez. ¿Cómo lo ahoga? Con sus pensamientos, con su razonamiento, con su sabiduría humana, con su lógica, lo ahoga. Porque el Señor dice una cosa en la palabra, usted dice otra, usted declara otra. Usted declara otra. Usted dice otra. Como este hombre me decía, pastor, pero es que yo lo hice por esto y por esto, pero lo está ahogando. Está en tremendo problema y todavía sigue con sus argumentos. O sea que le falta machaque, mijo. Le falta todavía. Le pasa lo que le pasa y no aprende.
Porque hay gente enseñada y acostumbrada a hacer lo que ellos quieren y lo que ellos imponen. Y son voluntariosos en la casa, en la iglesia, en el servicio, en el trabajo, en el barrio, en absolutamente todo. Si no se hace lo que usted dice, es un problema, hermano. Mujeres que acostumbran a sus esposos a eso, están fabricando un monstruo. Me cuentan cuando saquen las uñas cómo le va. Es cómo se ahoga el Espíritu Santo con sus argumentos. Silenciar. Se silencia al Espíritu Santo. ¿Cómo se silencia al Espíritu Santo? Con su orgullo y su altivez y su autosuficiencia. Así lo silencia. Y lo detiene. ¿Cómo se detiene el Espíritu Santo? Imponiendo su voluntad. Imponiendo su voluntad. El Espíritu Santo siempre está obrando en la vida del creyente para guiarle a hacer la voluntad de Dios. El creyente apaga la obra del Espíritu Santo cuando le ignora, cuando le rechaza, le desobedece. No apaguéis. Y si usted se fija, este mandamiento está rodeado de mandamientos positivos. Aquí dice, no hagan esto. Viene de decir, estén gozosos, den gracias en todo, pero esto, por favor, muchachos, iglesia de Tesalónica, embajadores, por favor, esto no lo hagan, no lo apaguen, no lo apaguen. Quizás a alguien esta noche el Señor le está diciendo, no lo apagues más, porque tú crees que eres fiel, pides perdón por tu infidelidad, pero no te importa cambiar y salir de ahí. Sigues siendo infiel. Lo sigues apagando, lo sigues deteniendo, lo sigues ahogando, lo sigues silenciando. ¿Y esto no es terrible acaso, hermanos? ¿No es terrible acaso esto? Y hay muchas formas en las que esto se puede hacer. Entonces, apagar al Espíritu Santo es uno de los 4 pecados que se pueden cometer contra el bendito Espíritu Santo de Dios. Y cierro en estos minutos que me quedan con lo que dice la bendita palabra de Dios en el versículo 20 y el versículo 21. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. La profecía, aquí esa palabra profecía, por favor no lo olvide, es la predicación de la palabra. No menosprecies la predicación de la palabra. No la menosprecies. Porque la predicación de la palabra y el poder escuchar la predicación de la palabra son un regalo de Dios. Y la exhortación es a no menospreciar. Y esa palabra menospreciar tiene 2 raíces. Minimizar, quitar valor, porque usted ve gente que escuchan la predicación, ay, sí, pues sí, a mí, sí, yo entiendo, pero a mí me parece de todas maneras que, pues es que yo lo que pienso es que, pues sí, yo entiendo lo que el pastor dice, que la Biblia ahí dice, pero pues yo pienso que es que también se puede hacer de esta manera, yo no le veo tanto problema. Además, Dios conoce mi corazón y Dios sabe que yo no actúo con obra, con mala, está apagando al espíritu, está resistiendo. Y no debemos menospreciar la palabra, minimizarla. Y la segunda raíz es despreciarla, que significa subestimar, poner por debajo de.
La profecía, la predicación de la palabra es para tres cosas, según Primera de Corintios 14:3, para edificar, exhortar y consolar. Por eso no debemos menospreciar la predicación del evangelio. Acto seguido dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Examinadlo. Viene de la raíz griega dokimasete. Doki con K. Dokimasete. Sete con Z. Dokimasete. Que significa probar, examinar. Examinadlo todo. Si una persona predica la palabra, sea proclamando el evangelio o prediciendo algún suceso para fortalecer a los creyentes, eso debe ser probado. Si se cumple o no se cumple. Ya con este personaje que se paró a profetizarle a este pastor, John Milton de Cali, donde dice el próximo presidente, así dice el Señor, el próximo presidente es usted. Y este tipo en un espectáculo de esos que saben hacer, cae al piso de rodillas, llora y todo el mundo está gritando. Amén, amén, amén. Muchas explicaciones tienen que dar ahí. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bendito sea el Señor. Yo lo invito a que usted medite en esta palabra, escuche esta enseñanza de nuevo, lea la escritura nuevamente y permita que el Espíritu Santo le hable. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor nos está hablando, es el comportamiento que el Señor quiere de su iglesia justo antes de la venida del Señor. En el versículo 23, maravilloso, maravilloso, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Todo, espíritu, alma y cuerpo. Guardado irreprensible. ¿Sabe qué significa eso? Cumpliendo con todo esto que Dios está mandando. Cuando el Señor venga, que Él diga, tú cumpliste con todo esto. Amén. Yo lo vi. Yo lo vi. Te abstuviste de toda especie de mal. Lo examinaste todo. No menospreciaste la palabra. No apagaste el espíritu. Diste gracias en todo. Oraste sin detenerte. En las buenas, en las malas, cuando tenías ganas, cuando no tenías ganas, cuando hacía frío, cuando hacía calor, en las vigilias, en la salud, en la enfermedad, en todo momento. Lo cumpliste. No pagaste mal por mal a otros. Trataste bien a los demás. Amonestaste, te preocupaste por los hermanos, por los ociosos, por los de poco ánimo, por los débiles. Fuiste paciente con todos. Tuviste en gran estima a los pastores. Tuviste paz y la promoviste, la unidad entre los hermanos. Reconociste el valor que yo le di, yo mandé a los pastores. Te hallo irreprensible. Que el Señor pueda decir, te he hallado irreprensible, iglesia, irreprensible. Señor. Y si en algo usted se tiene que corregir porque no está cumpliendo, hermano, que el cambio sea ya y que el cambio sea urgente. ¿Cuántos dicen amén? Papito, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, bendito Padre. Señor, por favor, a veces nos preguntamos por qué se avisoran y se vienen tantas cosas tan duras, tan difíciles, pruebas que llegan así como un río, y todavía nos preguntamos qué estamos haciendo mal. La respuesta muchas veces la tenemos enfrente y no la vemos, que estamos ciegos. Ayúdanos, Padre, a estar preparados en estos tiempos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
porque se avisoran tiempos difíciles para este país con la elección de este presidente. Porque con la llegada de este hombre al poder llegaron muchas cosas espirituales y lo vamos a ver. Se lo digo esta noche. Muchas cosas espirituales llegaron y lo vamos a ver y lo vamos a resentir todos como país. ¿Y qué lección va a darle el Señor a la iglesia y a todos los creyentes que votaron por este hombre? Dios tenga misericordia. Y repito, hay que orar por él. Yo oro, hermano. Lloro. Pero se vienen cosas fuertes, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ojalá sea abundancia, bendición, prosperidad. Pero eso no significa bendición. Acordémonos que los primeros 3 años y medio de tribulación van a ser de abundancia, de prosperidad, de paz. Con eso también se engaña a la gente. Mi oración es que Dios guarde la iglesia, la proteja, pero que también mantenga ese espíritu altruista de oración, de clamor, de intercesión. Hermanos, no es tiempo de desmayar, me lo dijo el Señor. Por eso mañana hay vigilia. No es tiempo de parar. Pastor, y bueno, ya se eligió, ya está este señor, ya, entonces ya seguimos orando en las noches a las 8, más que nunca, se lo digo, más que nunca hay que orar. Dios nos dé el discernimiento y no estemos entretenidos y embelesados con la carne y con tonterías y molestos por cosas, por tonteras, hermanos. Los ojos puestos en lo que tienen que estar puestos, en el autor y consumador de la fe y en el discernimiento espiritual de todo lo que se mueve a nivel espiritual, sobre el país, sobre la iglesia, sobre el continente, sobre el mundo entero. El Señor nos guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos mañana en una preciosa vigilia. Dios les guarde y les proteja. Bendiciones para todos.